Hola, les doy la bienvenida a La Fábrica de Talento, el podcast de la gente premium, donde conoceremos un poco más acerca de la ciudad de Málaga y las personas que la hacen crecer y los mejores planes para hacer aquí. Porque Málaga ha visto crecer a muchos talentos y a otros nos ha acogido, como es mi caso. En este espacio conversaremos sobre deporte, cultura, emprendimiento y, por qué no, el lifestyle de la Costa del Sol. Soy Giselle Lominchar y esto es La Fábrica de Talento. El deporte malagueño está en su máximo esplendor. Clubes como el Unicaja siguen llevando el nombre de Málaga por todo el mundo y la ciudad cada vez recibe más eventos deportivos. Mi primer invitado es una persona que ha llevado el nombre de Málaga a nivel internacional, capitán del Unicaja, un referente del baloncesto español y sobre todo campeón del mundo. Pero más allá de los títulos, vamos a conocer hoy aquí en la Fábrica de Talento a la persona, al empresario, al deportista y sobre todo al malagueño. Bienvenido, Carlos Cabezas, a la Fábrica de Talento. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, Giselle. Hola, ¿qué tal, Carlos? Todo muy bien, la verdad que gracias por esa introducción. Muy bien, la verdad que genial. Gracias a ti por aceptar la invitación. Carlos, cuéntame, ¿de qué barrio eres? Pues mira, yo soy soy malagueño, pero criado en Marbella. Vale. Con esto te quiero decir es que mis papás es uruguayo, mi mamá sevillana y mi padre fue también un grandísimo jugador de baloncesto y cuando terminó su carrera decidió de ir a vivir a Marbella. Entonces lo que es el colegio, mis primeros pasos jugando a baloncesto fueron en Marbella, por eso le tengo un cariño súper especial. Y después sí que es verdad que con 12, 13 años ya me vine a Málaga, ya me fichó el Unicaja en la cantera y ahí poco a poco pues fui creciendo hasta jugar en primera división en Málaga, ¿no? Vale. Pero recuerdo mis primeros pasos en una Marbella fantástica, en mi barrio que vivía al lado del campo de fútbol y las pistas de baloncesto, que eso me permitió poder dar mis primeros pasos allí junto a mi familia, amigos y demás. Qué bien. ¿Cómo era ese niño? Ese niño, Carlos, ¿cómo era? Pues mira, era un niño, por lo que me dicen, muy nervioso, ¿Sí? sobre todo con muchas inquietudes, pero que tenía siempre un poco el espejo donde mirarme como te he mencionado, mi papá fue un grandísimo jugador de baloncesto, entonces en mi casa los valores del deporte siempre han estado muy inculcados y he tenido la suerte de tener un entrenador, un padre y un amigo en casa, ¿no? Por Qué lo tanto, bien. entonces eso siempre me ha marcado mucho en mi figura para la hora después de haber sido jugador profesional y mis primeros pasos pues recuerdo pues ese primer regalito, ¿no? Ese balón pequeñito baby basket con la canasta pues en casa. Los vecinos estaban un poco inquietos, Claro, también, el pan. pero ahí estábamos poquito a poco forjando un poco pues lo que mi sueño al final quería que se hiciera realidad, ¿no? Empezando, pero era un niño muy divertido, risueño, me encantaba ir a la playa, estar con la gente de mi barrio, o sea, y aún así sigo siendo así, que es lo bueno. Supongo que si eras inquieto, toda esa energía la reflejabas, ¿no? En el deporte, habrá sido como un escape. Exacto, exacto. Siempre que estaba ahí un poco ahí por casa, que ya no paraba de botar, siempre teníamos unas pistitas fuera o nos íbamos a jugar, porque bueno, era un poco lo que tenía en casa, era lo que también me gustaba. Siempre había algún rifirrafe con mi madre, cuando me iba con mi padre a veces venía enfadado, pero bueno, al día siguiente estaba otra vez llamando a la puerta diciéndole, Charlie, vámonos otra vez a las pistas que quiero seguir mejorando y quiero seguir jugando. Entonces ha habido siempre a nivel familiar una comunión en ese sentido muy bonita. Carlos, y Málaga, por ejemplo, Málaga ha cambiado muchísimo. Todo el mundo que a mí me dice Málaga no tiene nada que ver con hace unos años atrás y tú has visto esa transformación desde dentro, la has vivido, ¿no? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, crecer en la Málaga de los 90? Bueno, sí que es verdad que la Málaga de ahora está mucho más bonita, hemos crecido en todos los sectores, en hostelería, en hotelería, en el aeropuerto, el AVE, han sido muchos factores que Málaga pues ahora está en un punto quizás de los más importantes de toda España, ¿no? Entonces eso tiene mucha culpa el malagueño, los políticos, obviamente que eso se haya hecho para que Málaga pueda estar en estas condiciones. Es verdad que la Málaga de cuando era más niño, quizás pues le faltaba algo, era como un poquito más, no sé si decirte gris, porque aquí siempre hemos tenido un sol espectacular, pero sí que teníamos alguna falta de recursos que con el tiempo y con estos años tenemos una Málaga espectacular en todos los sentidos. Se te ve que hablas con orgullo de Málaga. ¿Qué ha significado para ti representar tu ciudad?
Bueno, pues una responsabilidad, un orgullo. Ser profeta en tu tierra es muy difícil. Yo me considero de que he tenido la suerte de jugar muchísimos años en el equipo de mi vida, que es en el Unicaja, de ser campeón del mundo y de representar esos valores que de niño tanto mi familia como Unicaja me haya marcado, y me ha hecho muy especial representar Málaga y Marbella en todos los sentidos, ¿no? Porque al final no dejo de ser para muchos niños y niñas pues ese espejo donde se miran, y es una responsabilidad muy grande que ser uno de los personajes a nivel deportivo de esta ciudad. Obviamente es un orgullo enorme. Claro. Un lugar para desconectar. Pues no mira, me respondas ahora, porque vamos a una pausa y vamos a conocer los mejores planes de la ciudad aquí en este mes de agosto. Y hablando de planes en Málaga, vamos a conocer las mejores actividades para hacer este mes de agosto. Llega Cine Abierto, que es un planazo que a mí me encanta, que es cine al aire libre todo el verano en playas, parques, plazas, con 105 proyecciones gratuitas, donde podrán disfrutar públicos de todas las edades. El Moonlight Málaga tendrá como protagonista la música y ciclos de conciertos en el Málaga Forum. Museos, que es un planazo para este calor de agosto, para toda la familia. Podrán disfrutar las actividades del Picasso, el Thyssen, el Centro Pompidou. También tiene una ludoteca que les recomiendo a las familias para los peques. Y, por supuesto, que la protagonista de agosto, ¿quién es? Carlos. La feria de Málaga. La feria vamos es... que nos vamos. Ahí estamos. La protagonista, que donde se celebra del 15 al 22 de agosto. Durante el día el centro histórico con todas sus actividades, y en las noches, bueno, las casetas. Y aquí en la fábrica puede ser ese preámbulo para irnos a la feria, y vas a ver muchos conciertos en todos los días de la feria. También, si quieres comer rico antes de irte para la caseta, yo te recomiendo que te vayas a Bendito, porque tiene un menú de feria. Y bueno, también llega el Espeto Beach Running dentro del programa Deporte de Feria. Para los que no paran, como tú, a lo mejor está el Espeto, es ya un clásico, y es el 7 de agosto una carrera popular nocturna en la playa de la Misericordia, perdón. La travesía de nado del puerto de Málaga, el 9 de agosto, una de las pruebas deportivas más tradicionales de la ciudad, ¿a que sí? Y bueno, Málaga es que está en constante movimiento. Vamos a conocer un poco sobre las experiencias gastronómicas, las noches de sushi en Bendito, todos los jueves. En Batik podrás disfrutar de una cena cromática. O sea, ¿cómo es el sabor del amarillo? ¿No lo sabes? Yo no lo sé. Vamos al Batik a averiguar. Una cena cromática el 27 de agosto con platos y cócteles de colores. Y la ruta premium de coctelería de verano, donde acumulas sellos con tu pasaporte y podrás entrar en un sorteo y conocer, bueno, hay más de 25 ganadores, y los premios, pues entre ellos está una noche de hotel con desayuno incluido y también entradas al teatro. No veas, yo quiero participar en esto también. Y bueno, estos son algunos de los planes que nos proponen, todos ellos dentro de la agenda preámbulo de Grupo Premium, y les vamos a dejar toda la información aquí abajo. Bueno, Carlos, aquí tenemos una cervecita y una tapita, que esta es una de las ofertas de aquí de la fábrica, y la cerveza lo más particular que tiene es que es artesanal, es una salerosa, y todos los productos son de kilómetro cero, con el distintivo de sabor a Málaga, y el albaricoque de Coín, o sea que esto es una exquisitez. Se merece catarlo, ¿no? Sí, una exquisitez local. Vamos a probarlo. Ay, qué fresquita con este calor. Qué bueno. Este toque como... Sí. Está fantástica, y sobre todo fresquita. Bueno, seguimos, vamos a hablar esta parte sobre deporte, liderazgo. Mira, esta es una pregunta que yo creo que muchas personas se hacen en los tiempos de hoy, ¿no? Y es, cuando no tenemos esa motivación, ¿qué es lo que te hizo, a lo mejor, por ejemplo, tu caso, ¿no? Un deportista de élite, levantarte y seguir entrenando? Es una pregunta muy buena, porque la verdad que hay cientos y miles de niños y niñas que juegan al deporte, a fútbol, a baloncesto, y yo siempre digo, ¿no?, que el recorrido y cada etapa hay que vivirla de una manera
sencilla, natural y sobre todo disfrutar el momento, porque después llegar a jugar a nivel profesional sabemos que la estadística es abrumadora, es muy difícil. Entonces por eso me considero, ¿no? O nos consideramos los que llegamos a ser jugadores profesionales, pues elegidos de alguna manera, porque sabemos que hay tanta competitividad, el ser profesional dificilísimo por toda la competencia que hay. Entonces, como en la vida, al final siempre hay lesiones, hay momentos duros, entonces ante eso siempre te tienes que levantar, siempre hay una revancha, siempre tienes que trabajar, confiar muchísimo en ti para que cuando llegue también ese momento el poder estar en la cancha o estar preparado para poder jugar y para poder debutar con tu equipo, con tu ciudad, con la selección. Son momentos muy bonitos, pero que a la vez hay mucho trabajo detrás y hay que disfrutar la etapa y el momento en el que cada uno está. Sí, es que yo creo que cuando pensamos en un deportista de élite vemos competición, vemos éxito, pero detrás de todo hay un esfuerzo, hay disciplina. Y con respecto a esto que estabas diciendo, yo, o sea, me viene una pregunta. ¿Tú crees que la disciplina se entrena o es algo, como tú dices, que es un don que ya viene uno con eso? Ahí pueden ser que hay jugadores, vamos a hablar de fútbol Messi, ¿no? O vamos a hablar de básquet Luka Doncic ahora, que es una estrella a nivel mundial. Yo creo que esos son elegidos que ya nacen con un don súper especial, pero estoy convencido de que la disciplina está marcada desde que eres nene, por tu familia, después por cada club o en el equipo en el que esté, las escuelas. Por eso siempre recalco esos momentos, porque al final es importantísimo, ¿no? Los valores de la vida y los valores del deporte, la disciplina, el respeto, la puntualidad. Yo tengo muy marcado, por ejemplo, que si entrenaba a las 10 de la mañana, a las 9, 9 menos 10, tenía que estar ya en la cancha para hacer mi rutina, para estar vestido, para estar preparado ya para salir a la cancha y estar concentrado en lo que tienes que hacer. Si llegas 9 y 5, llegas con nervio, primero es una falta de respeto para todo el equipo que está ahí, tu entrenador y todos los compañeros. Y a partir de ahí te va forjando un poco con ese respeto y esa puntualidad que te da esos valores para poder al final llegar a lo más alto. Qué bien, qué bonito. Y con respecto a esto de, porque al final yo creo que también eso funciona, esos valores en el emprendimiento, en todo, ¿no? En la vida diaria. Pero bueno, eso vamos a hablar ahora un poquito más tarde. Con respecto al liderazgo, hay personas que nacen líderes y otros que a lo mejor, ¿no? Se hacen en el camino. En tu caso, ¿cuándo tú sentiste que el equipo empezó a verte a ti como líder? Bueno, yo es verdad que como niño jugaba muchísimos deportes, pero sí que es verdad que notaba que en el mundo era un buen atleta, se me daba bien manejar la bola, también tendría que ver un poco por esos entrenamientos que hacía particular con mi papá, después con mis equipos. Ya veía que tenía un talento especial para jugar a baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, no soy tampoco el más alto, sabemos que el baloncesto son para gente con mucha altura, mido un 86, pero bueno, tenía mis cualidades, jugaba de base, entonces... Mide 1,86, no es tan alto. Para el básquet, O sea. después de estar rodeado siempre era de los más bajitos, pero con esto te quiero decir, para jugar la posición que jugaba estaba muy bien, entonces tenía que entrenar mucho y tenía que tener unas cualidades para ser diferente y poder llegar a donde hemos llegado, ¿no? Esa competitividad, la verdad que la FEP, la Federación Española y lo que es España, el baloncesto es un deporte también importantísimo. Ya cada vez vemos mucho más federado, mucho en los colegios, niños y niñas, los campus, que también estoy en esa marca personal que me siento súper orgulloso, CC10, que hago mi campamento de verano, mi campus de verano especializado en lo que es el enfoque, ¿no? de esos valores para los niños y niñas, sobre todo de toda España, pero de la provincia de Málaga. Y como te decía, ¿no? Sentirme muy alabado. Sigues promoviendo e impulsando. Estoy muy involucrado los nuevos talentos. Con el deporte, yo creo que es el futuro y el poder, como te decía, ¿no? de muchos niños y niñas que vengan a tu campus un poco por tu legado, ¿no? que he podido dejar tanto en Málaga como en Marbella. La suerte de Marbella tener un pabellón con mi nombre es un orgullo enorme, ¿no? Después de que ganamos ese mundial, pues tener pues un polideportivo, entre otras cosas, con tu nombre, pues me da una responsabilidad más para dejar ese legado a los más pequeños. Qué bien. Carlos, a ver, el tema del deporte, del liderazgo, ¿no? Hay momentos que debes tener muchísima presión, un deportista de élite, porque todo el mundo va a querer va a tener los ojos sobre ti y que ganes, ¿no? ¿Cómo manejas o manejabas
gestionabas esa presión, ¿no? Porque eso también nos sirve, bueno, ya te digo, cuando emprendes o en la vida. Para todo, para todo. Para Yo creo todo. que cuando tienes ya pues una responsabilidad en los negocios, en el deporte, siempre personalmente me he manejado muy bien y le he quitado mucha importancia pues a lo que era pues llegar al examen o llegar a ese partido, ¿no? Siempre me enfocaba en mi rutina, estaba muy preparado, tenía mucha confianza en mí mismo y a partir de ahí hay días que te salen mejor, días que te salen peor, la vida es así, hay días que botaba y me la pegaba en el pie y hay días que tiraba con los ojos cerrados y entraba la bola, ¿no? Bueno, son ¿Tienes esas algún cosas. ritual? Bueno, me gustaban mucho los rituales, siempre desayunar lo mismo antes de los partidos y después pues escuchar mis canciones y mi música favorita. Era la manera mía de activarme. Nada así como besar el No, balón, no, tocar no. el suelo, no, No, esas no, de cosas estas, no. de estas cosas la verdad que no era muy así Ah, de eso. bueno, más Pero metódico. tenía ahí mis cosas y yo creo que casi todos los deportistas ya hoy día tienen sus rutinas y la Su rutina rutina. final es fundamental, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso de gestionar la presión es muy, muy importante, sobre todo para los que están empezando, porque la verdad que jugar en un palacio de deporte con 12, 15.000 personas, sabiendo, o con un país jugando una final mundial, sabiendo que todo el país te está mirando, ¿no? Ahora tenemos encima la suerte que España de fútbol estamos Sí, recientemente campeones del mundo. La verdad que imagínate esos chicos, ¿no? La presión que sí, tienen, total. pero como te decía, ¿no? Se le ve a ese equipo nacional pues jugando pues con esa naturalidad y porque ya vienen preparados, ¿no? De sus canteras, de jugar en equipo. Manejar la presión en todo es importantísimo, siempre teniendo pues las cosas claras y tu calma. O sea, que te ayuda el tener tu rutina siempre, la disciplina, hábitos para gestionar la presión en un momento de crisis y tal. Y una pregunta también creo que interesante y al público le puede también resultar, ¿no? Curiosa. Em, ¿Tú siempre tuviste esa confianza? O sea, en algún momento el miedo a perder superó esa ilusión por ganar en momentos así de estos de... Nosotros siempre jugamos para intentar ganar, pero lo que digo, siempre se pierde mucho más de lo que se gana. Entonces, por eso cuando se gana, y he tenido la suerte de ganar y ganar pues la Liga con Unicaja, pues ganar torneos importantísimos, hay que disfrutarlo muchísimo, porque normalmente gana uno y es complicadísimo por la competitividad que hay, ¿no? Por lo mm, tanto, hay que estar siempre preparado para ganar, pero sobre todo cuando aprendes es cuando pierdes para intentar siempre ser mejor. qué bien y qué bonito mantener el disfrute, ¿no? Al Eso final. sobre todo. ¿Hay algún hábito saludable o de tu rutina como deportista que ahora en tu vida empresarial tú sigas manteniendo? Bueno, lo que sigo manteniendo es después de que nosotros decimos se acabó, ¿no? La carrera profesional, el primer año es duro para todos los deportistas porque al final desde que empiezo a andar, como hemos hablado, estoy siempre marcado detrás de un balón o compitiendo esos fines de semana. Para el deportista es duro, Esa entonces transición tiene debe esa ser dura. transición es difícil, ¿no? Mm, Entonces, bueno, yo he tenido la suerte también de que me he retirado cuando yo he querido, mm. he podido alargar mi carrera cerca hasta los 40 años, eso también es importantísimo para ti personalmente, para la cabeza, las lesiones me han respetado muchísimo, también en otra parte es fundamental para el deportista. Y eso te ayuda mucho, ¿no? Entonces, pues ese recorrido, cuando una vez te retira, tienes que emprender, tienes que estar preparado. Entonces he tenido la suerte de tener buenos amigos, de tener buenos socios para ahora, hoy día, como estoy, ser embajador de Unicaja y ser también empresario, ¿no? Pues llamémoslo así de esta manera, aunque no estoy tanto en la gestión, pero te ayuda muchísimo a la hora de afrontar después la vida. Pues, ¿algún consejo que tengas para quien está empezando un emprendimiento, por ejemplo? Bueno, que lo trate, que lo mime mucho, que hay que estar muy encima, de que disfrute el recorrido y de que sobre todo pues si eres CEO o eres jefe o estás dentro de en alguna actividad deportiva, pues ese liderazgo marca mucho para tus empleados, para los deportistas, para todo, ¿no? Al final yo creo que todos esos valores de lo que hemos hablado, esta parte importante del empresario, del deportista, uno tiene que ser el ejemplo para todos. ¿Cuál tú crees, ya está la última pregunta, cuál tú crees que sea ese momento en que el equipo quizás está más desmotivado? ¿Qué debe hacer un buen
un buen líder? Pues un buen líder tiene que agarrar ahí al equipo. Obviamente todos hemos pasado rachas, hemos perdido finales, como he dicho, ganar es muy difícil. Hay un gran líder y un buen capitán, coge a sus compañeros, se lo lleva un día a comer o se lo lleva a la playa y ahí intentamos sacar todo lo que nos tengamos que decir, ¿no? De tú a tú, y intentar... nosotros hemos empezado con la selección española torneo fatal, pero habíamos sido grandes campeones y de lo que más recuerdo es que nos mirábamos a la cara y nos decíamos uno a uno lo que teníamos que hacer lo mejor para dar ese pasito adelante y de empezar perdiendo los primeros partidos después a conseguir los objetivos. Por lo tanto, yo creo que un gran líder tiene que ir de cara y afrontar e intentar dar lo mejor de cada uno. Qué bien. Bueno, Carlos, vamos ahora a una sección que es la que más me gusta a mí. Es un juego, ¿vale? Y es la Málaga D, donde vamos a hacer siempre las mismas preguntas al invitado para conocer cómo es su Málaga, cómo ve Málaga, ¿vale? Entonces, ¿estás preparado? Son preguntas bien rápidas. Un lugar para desconectar. Calahonda. Marbella. Calahonda, Marbella. Vale. Un sitio donde llevarías a alguien que visita Málaga por primera vez. A la terraza de la Alcazaba, a Batic. Ay, qué bonito. Un restaurante al que siempre vuelves. Un restaurante al que siempre vuelvo, al Refectorium de Málaga. ¿Plato malagueño preferido? Tengo varios, pero me voy a quedar con los espetos. Una palabra que defina la Málaga de hoy. Impresionante. ¿Qué le falta a Málaga para que sea aún mejor? ¿Qué le falta a Málaga? Quizás no aglomerarnos tanto de gente, que sigamos, ¿no?, disfrutando un poco de esa Málaga, que no se convierta en un caos. Mantener su aire mediterráneo y auténtico, exacto, ¿verdad? Yo diría que sí. Una persona malagueña que debería sentarse en este sofá. Dani Rovira. Tráelo. Bueno, hacemos contactos. Y una pregunta para el próximo episodio. Una pregunta para el siguiente episodio sería si le gusta la música en directo. Vale. Por ejemplo. ¿Qué música te gusta a ti? A mí me gusta un poco todo, ¿no? Me gusta el pop, me gusta la bachata, pero en la música española, la verdad que soy muy abierto para el tema de la música. ¿Bailas? Me gusta bailar, algún veranito bailo alguna bachatica. Ah, mira lo que nos enteramos aquí en la Fábrica de Talento. Porque dicen que los deportistas no bailan. Los deportistas tienen que bailar, los boxeadores, los jugadores de básquet tienen que tener un poco de flow, tienen que tener movimiento, que sí, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, pues ahora esta sección se llama, le he puesto malagueñómetro. Es para saber si eres 100% malagueño. Adiós, vamos a ver si me vas a pillar, me quieres pillar. Es como el ¿sabías que? ¿Tú sabes por qué se llama el Puente de los Alemanes? ¿Y cuál es el nombre oficial del Puente de los Alemanes? Ve, primera pillada. Me has pillado, dime. Vale, voy, claro, yo también es que he investigado, no es que me lo sé así. Bueno, el Puente de los Alemanes realmente se llama Puente de Santo Domingo, ¿vale? Y fue un regalo del gobierno alemán a Málaga, porque fue un homenaje. Realmente se construyó gracias a una colecta realizada por varios ciudadanos alemanes tras el naufragio de la fragata, voy a intentar decir el nombre, Gneisenau, y si no se pronuncia así, lo siento. Y bueno, es un símbolo hoy día de la ciudad, de la historia de Málaga y de esa solidaridad del pueblo, ¿vale? Fantástico, siempre se aprende algo nuevo. Fíjate. Ya has visto, y todo esto lo conocemos aquí en la Fábrica de Talento. Bueno, gracias Carlos por ser nuestro primer invitado e inaugurar este sofá, y a vosotros por conectar del otro lado. Los espero en el próximo capítulo con una nueva historia, un nuevo invitado y nuevos planes para conocer aquí en Málaga. Soy Gisela Minchar y esto es La Fábrica de Talento.